Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora, buenas tardes. Ujú. ¿Saben si todos sus compañeritos ya están conectados? Ahí están entrando, doctor. Ya, les voy a dar unos 3 minutitos más para empezar la presentación, ¿ya? Bueno, chicos, empezamos. Ante todo, buenas tardes, ¿no? Quien les habla es la doctora Rosalena Veraste y Ruiz. Soy médico hematólogo de la sede del Hospital Moria Auxiliadora. El día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre el tema de trombofilias, ¿no? Estas trombofilias, a su vez, vamos a ver las de tipo congénitas o hereditarias y las adquiridas. Bueno, para que puedan saber un poquito sobre la agenda, vamos a hablar una parte introductoria explicando los mecanismos por los cuales se pueden dar este tipo de patologías. Vamos a hablar de las trombofilias congénitas o hereditarias más frecuentes, las trombofilias adquiridas más frecuentes,
un punto aparte que es muy importante tomar en cuenta es la trombofilia asociada a lo que viene a ser un estado fisiológico que es el embarazo. Por último, vamos a hablar de la trombofilia adquirida más frecuente, que es el síndrome antifosfolipídico y las trombosis venosas. Ya. Entonces, primero hay que tener en cuenta que nuestro organismo de por sí tiene un término o una condición que se llama hemostasia. La hemostasia viene a ser básicamente el equilibrio entre nuestro sistema de coagulación y nuestro sistema de fibrinolisis. Ambos tienen que estar en un rango así, equilibrado, como lo pueden visualizar en la imagen, porque esa es la única forma o ese es el estado fisiológico, ¿no? En el cual no vamos a tener ninguna patología, en estos casos coagulopatías o lo contrario, trombofilias, ¿no? Si nosotros, como en el caso que estamos hablando de este tipo de enfermedades, vamos a tener totalmente alteración de este equilibrio. Vamos a tener incremento o estimulación, ¿no? De una producción o se puede decir una estimulación de mi sistema procoagulante, ¿ya? Y a su vez podemos tener una disminución, una inactivación de mi sistema anticoagulante. O sea, ambos cosas o una u otra se tienen que dar ¿para qué? Para que se pueda dar lugar a esta alteración. O sea, estamos hablando de que sí o sí mi hemostasia está totalmente alterada. Esto puede darse por factores externos, por factores propios, internos, ¿no? Por los cuales el paciente los puede adquirir en el tiempo o puede nacer con ellos. Cualquiera de los mecanismos que se den, como les dije, tiene que cumplirse una de estas dos condiciones, o tener un sistema procoagulante o un sistema coagulante con cierto grado de actividad mayor de lo normal, o mi sistema anticoagulante disminuido o inactivado en un rango inferior, ¿no? Entonces, básicamente nosotros ya conocemos cómo es la fisiología normal de la hemostasia. La hemostasia tiene varias fases, ¿no? Iniciamos una fase primaria que básicamente va a ser por la ruptura a nivel de mi endotelio. Esta ruptura va a generar que se pueda salir fibras de colágeno. Esto a su vez va a condicionar a que mi vaso se vasoconstriña para disminuir el flujo sanguíneo. A su vez vamos a tener pues actividad de lo que viene a ser mis plaquetas. Estas van a estar activadas, ¿por qué? Porque mediante el endotelio se va a secretar un factor que es importante, que es el factor de von Willebrand, lo que va a generar la activación plaquetaria. Esta activación plaquetaria a su vez va a generar la adherencia, por lo tanto, como consecuencia vamos a tener el llamado tapón plaquetario, ¿no? Este tapón plaquetario es un tapón que inicialmente lo que va a ayudar es a disminuir, a parar el flujo sanguíneo de la zona dañada, pero es un tapón frágil, es un tapón friable que obviamente va a tener un tiempo mínimo de actuación, ¿no? Para mantener o mejorar o tener más protegido la zona endotelial que todavía hay que darle un tiempo, dependiendo del calibre de este endotelio, muchas veces va a necesitar de mucho mayor tiempo para regenerarse. Por lo tanto, vamos a dar lugar a mi segundo sistema de la hemostasia, que viene a ser la fase secundaria. Esta como objetivo tiene la producción de un coágulo de fibrina. Esto se va a dar secundariamente a la actuación de múltiples factores de coagulación que se van a ir activando de forma ordenada, ¿no? O de forma, se podría decir, adecuada, para que posteriormente puedan generar la formación de fibrina y dar lugar a este coágulo, que es un coágulo mucho más fuerte, un coágulo más estable, que lo que va a lograr es que dé tiempo a mi endotelio para regenerarse. Cuando ya mi endotelio está totalmente regenerado, este coágulo ya cumplió su función, por lo tanto, se necesita empezar mi tercera fase de la hemostasia, que viene a ser la llamada fibrinólisis. Ahora, hay que tener en cuenta que esta tercera fase involucra dos cosas, no solamente la disolución del coágulo, o sea, voy a tener ciertas proteínas de tipo plasminógena, ¿no? Vamos a hablar de la plasmina, el plasminógeno, que lo que van a hacer es cortar, ¿no? Eliminar este tipo de
fibrina en múltiples dímeros, en múltiples, se podría decir, pequeñas formaciones que posteriormente se van a degradar. Pero no solamente ese es el objetivo, sino también de poder bloquear mi sistema procoagulante. O sea, para que yo pueda dar lugar a esta fase, tengo que dar estos dos mecanismos. Necesito mis proteínas anticoagulantes, que lo que van a hacer es bloquear todos estos factores de coagulación activados y a su vez incrementar la disrupción de este coágulo de fibrina. Entonces, por lo tanto, yo tengo sistemas procoagulantes que viene a ser todos los involucrados en mi hemostasia primaria y en mi hemostasia secundaria, y tengo mi sistema anticoagulante que básicamente, como les dije, va a estar dado por la fase de fibrinolisis acompañada de proteínas anticoagulantes. Entonces, ¿cómo yo puedo definir esta entidad, la llamada trombofilia? Este término viene de lo que viene a ser se podría decir a nivel griego, esta palabra significa afinidad al coágulo de sangre. Entonces, este nombre le han dado a este grupo de patologías en las cuales vamos a tener cierta condición, cierto factor que me va a condicionar a que mi paciente forme coágulos. También tiene algunos sinónimos conocidos como los estados pretrombóticos o el síndrome de hipercoagulabilidad, ¿no? Lo van a encontrar en otras literaturas con estos nombres. Por lo tanto, vienen a ser estados en lo cual, como les decía, existe una predisposición totalmente anormal, no es algo fisiológico, es algo anormal, hay un desequilibrio de mi hemostasia en lo que va a tener como consecuencia la formación de episodios trombóticos. Estos pueden ser a nivel venoso o arterial. Ahora, estas condiciones, estos estados se pueden dar de dos formas o se pueden presentar de dos formas. De forma congénita o hereditaria, el paciente nace con este trastorno. En este caso va a ser un trastorno genético que le va a condicionar cierta predisposición, o también puede ser algo adquirido. En el transcurso del tiempo puede tener algún factor que lo condicione a este tipo de patología. Comprende dos situaciones, o sea, dos escenarios clínicos. Vamos a tener pacientes que pueden debutar o pueden llegar a darse el diagnóstico por la clínica persistente trombótica, ¿no? Son pacientes que pueden llegar a tener muchas trombosis de forma recurrente y por lo tanto ese es el motivo por el cual al final podemos llegar a este diagnóstico. Pero también hay otro escenario en el cual los pacientes sin necesidad de tener una clínica trombótica por algunas otras sintomatologías se puede realizar algún tipo de screening, algún tipo de estudio laboratorial, en los cuales podemos tener la presencia de ciertas alteraciones que pueden ser genéticas o entre ellas algunas proteínas que me condicionen a un sistema o a una actividad procoagulante incrementada, ¿no? Por lo tanto, esto también pues me va a dar lugar a yo buscar o por lo menos indagar o hasta llegar a un diagnóstico de esta patología. ¿Cómo es la fisiopatología? En esta enfermedad, nosotros lo que debemos conocer es realmente cómo se va a dar las fases de la hemostasia que ya expliqué. En este caso, estamos viendo todo lo que viene a ser la llamada cascada de coagulación. Normalmente nuestros factores de coagulación están en nuestro plasma totalmente inactivados, pero después de que se inicia la hemostasia primaria, ya empiezan poco a poco a activarse especialmente factores de coagulación como el factor tisular y el factor 12. Ambos van a iniciar básicamente el tema de la activación y es como una escalera realmente, ¿no? Se empiezan a activar de forma ordenada, a su vez pueden llegar a formar complejos como viene a ser el factor 5 y el factor 10. Son dos factores muy importantes que se van a unir muchas veces y a fomentar la procoagulación, se hacen mucho más fuertes y es un sistema cíclico, van formando fibrina de forma constante. O sea, todo esto gracias a estos factores que están muy activados. Eso es lo normal, lo fisiológico. Son los dos factores que nos van a potenciar mi sistema de coagulación.
Entonces, nosotros tenemos que tener seguridad de que nuestro sistema anticoagulante tiene la obligación de que antes o durante el tiempo que yo estoy tratando de degradar mi fibrina, yo tengo que parar la producción o la activación de estos factores. Si yo no bloqueo la activación, o sea, no los inactivo, de nada me va a servir yo degradar fibrina. ¿Por qué? Porque se va a seguir formando de forma, se podría decir constantemente. Por lo tanto, lo que yo voy a tener es un incremento de fibrinolisis como para tratar de compensarlo. Entonces, mi sistema hemostático, se podría decir, hay la presencia de proteínas anticoagulantes. Una de ellas viene a ser la proteína, la llamada antitrombina. La antitrombina tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque va a parar la producción o va a bloquear a mi trombina. La trombina 2 o perdón, la trombina A, que es la trombina activado, también llamada factor 2 activado, es una de las factores de coagulación que prácticamente va a ser muy importante, ya que posterior a ella, anexándola a esta proteína que es la fibrina, se va a poder, perdón, el fibrinógeno, se va a poder formar la fibrina. Entonces, si yo bloqueo este factor 2 o esta trombina, yo voy a parar, ¿no?, la estimulación de la unión con fibrinógeno y la formación de fibrina. A su vez, también va a bloquear o va, en parte, va a inactivar a mi factor 10. ¿Ya? Esta es una de las proteínas anticoagulantes muy, muy importantes. Otra de las proteínas que tenemos, que básicamente tiene una síntesis hepática, es la proteína C, que junto con la proteína S, que viene a ser un cofactor, ambas se vienen a activar. Esta proteína C activada va a tener una gran afinidad por mi factor 5. Básicamente mi factor 5 y mi factor 13, pero va a tener una importancia, se podría decir, muy mayor en el caso de inactivación de mi factor 5. El factor 5 es muy sensible a esta proteína C activada. Prácticamente va a parar su función en bien esta proteína se active. Entonces, es muy importante tener nosotros niveles adecuados, tanto de proteína C como de proteína S, porque ambas trabajan juntas. Entre ellas también tenemos algunos otros factores anticoagulantes, como el inhibidor de factor de tisular, pero sin embargo, pues se podría decir, tiene eh, no es tanta su función a comparación de mi antitrombina y mi proteína C y S. También tenemos la plasmina, el plasminógeno, que como yo les decía, lo que va a hacer su función prácticamente es degradar esta fibrina, esta proteína. ¿Cómo podemos clasificar las trombofilias? Las trombofilias las podemos clasificar en dos grupos. La primaria, que estamos hablando de trastornos específicamente hematológicos, ¿ya? Dentro de este grupo de trombofilias primarias vamos a tener la congénita o hereditaria y la adquirida. Podemos también tener orígenes mixtos, pero son muy, muy raros. Realmente no son patologías o entidades que vamos a ver en nuestro medio. No vamos a hablar tampoco mucho del tema. Simplemente el origen mixto viene a ser la combinación de las congénitas con algunas adquiridas o viceversa, múltiples congénitas, ¿ya? Cuando a veces comparten más de un trastorno, ¿ya? En el caso de las hereditarias, tenemos las deficiencias de proteínas y también la de carácter mutacional, congénito. ¿Ya? En el caso de las adquiridas, la más importante es el síndrome antifosfolipídico. En este grupo de las adquiridas también tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna, que realmente, bueno, no la vamos a tomar en cuenta, es una patología con algunos otros mecanismos, y también los pacientes que expresan la mutación YAC2. En el caso de las trombofilias secundarias, vienen a ser entidades en las cuales vamos a tener estados fisiológicos o patológicos que van a condicionar a mi paciente como un factor de riesgo para producir o que se dé un estado trombótico, ¿no? En estos casos estamos hablando de neoplasias. Cualquier tipo de neoplasia hace que mi paciente tenga cierto riesgo a formación de coágulos. El embarazo o la gestación viene a ser un estado fisiológico que tiene ciertas características que va a condicionar a que mi paciente pueda generar o que tenga un mayor riesgo
a trombosis. El puerperio también es otro de esos estados. Algunos procesos quirúrgicos en los cuales involucren que mi paciente tenga una estasis, significa una inmovilización por mucho tiempo. Estamos hablando de cirugías ortopédicas básicamente o también viajes muy prolongados en pacientes con un antecedente como viene a ser las insuficiencias venosas, ¿no? Que pueden condicionar a estasis y por lo tanto tener riesgo a formación de coágulos. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy básicamente van a ser de las trombofilias primarias porque, como les dije, estamos en el capítulo de hematología, entonces nos vamos a basar en trastornos propiamente hematológicos. Estas vienen a ser las clasificaciones dentro de lo que vienen a ser las patologías, las trombofilias hereditarias. Tenemos las mutacionales, que son de por sí las más frecuentes dentro de este grupo. Dentro de ellas lo que tenemos es la mutación del factor 5 de Leiden. Vamos a explicarles bien cómo es este tipo de patología. Y la mutación del gen de protrombina. A su vez tenemos también las deficiencias de factores anticoagulantes, como viene a ser la proteína C y la proteína S y la antitrombina. La deficiencia de proteína Z no es muy frecuente. Los polimorfismos también vienen a ser dentro del grupo, pero como le dije, son muy, pero muy infrecuentes. Y las adquiridas, que las vamos a ver posteriormente, básicamente vamos a hablar del síndrome de antifosfolipídico. En el caso de las hereditarias, como yo les había dicho, dentro de todas, la más frecuente es la mutación del factor 5 de Leiden o también llamado resistencia de la proteína C activada. Ahora van a entender por qué. Esa a nivel mundial es la más frecuente dentro de todo el grupo de las trombofilias hereditarias. Podemos tenerla de forma de dos expresiones, heterocigoto o homocigoto. La más frecuente es de la tipo heterocigota. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de trombofilia hereditaria, significa que mi paciente va a tener esta predisposición por alguna causa genética. Puede ser, básicamente es mutacional, ¿ya? Y está descrito que muchos de este grupo de pacientes pueden llegar a ser asintomáticos durante mucho tiempo, especialmente los que sean de tipo heterocigoto, ¿no? Muchos de estos pacientes no llegan a tener una clínica trombótica a no ser que tenga o que se asocie a algún otro factor desencadenante. Describen que en uno de los factores más frecuentes que pueden llegar a desencadenar clínica en este tipo de pacientes con trombofilia hereditaria, básicamente estamos hablando de población femenina, viene a ser la gestación. La interacción de la gestación junto a un factor genético, como viene a ser las trombofilias congénitas, tienen mayor riesgo a patología obstétrica que cualquier otra enfermedad. ¿Ya? También vamos a tener que pacientes, en este caso cualquier sexo, que tengan algún otro factor como neoplasias o estasis venosas muy, muy prolongadas, cirugías prolongadas, van a condicionar a que mi paciente tenga hasta 10 veces más posibilidad de hacer trombosis que otros pacientes. Entonces, está descrito que el defecto genético por sí solo no va a generar algún cuadro clínico en la gran mayoría. Este defecto genético se tiene que asociar a algún otro agente para que al final podamos tener clínica en mi paciente. ¿En qué pacientes deberíamos sospechar este tipo de trombofilias? En pacientes muy jóvenes, hemos visto que hay pacientes que antes, durante la adolescencia o algunos durante la niñez, pueden hacer cuadros de trombosis que son demasiado infrecuentes, ¿no? Especialmente en sitios como las zonas mesentéricas, los senos venosos cerebrales, por ejemplo, la vena portal, ¿no? Son territorios o áreas muy infrecuentes. Entonces, en este tipo de pacientes deberíamos pensar en una trombofilia. Y si es un paciente menor de 45 años, con mayor razón. La alta frecuencia de episodios recurrentes. Hay pacientes que pueden llegar a hacer una trombosis a nivel de miembro inferior derecho
mejoran con el tratamiento, al año siguiente hacen una trombosis en el lado izquierdo o en el mismo lugar o en el mismo territorio venoso y de forma constante. A veces hacen en otros territorios. Entonces, en esos pacientes también deberíamos tener o realizar el screening de esta enfermedad. Historia familiar de enfermedades tromboembólicas. Muchas veces hemos tenido pacientes que nos han descrito que papá, abuelo, hermanos o algunos tíos han presentado durante la adultez o juventud episodios trombóticos y no se ha llegado a hacer un estudio, ¿no? Entonces, en estos casos en los cuales hay alto o alta frecuencia de historia familiar de enfermedad tromboembólica, es muy importante hacer este tipo de estudio. Hay muchos pacientes que tienen familiares que han fallecido por cuadros tromboembólicos muy severos. En esos pacientes también deberíamos estudiarlos. Las llamadas necrosis cutáneas, que las vamos a visualizar cuando mi paciente usa medicamentos dicumarínicos como la warfarina. A veces estos pacientitos al inicio se piensa que podemos tener una trombosis por alguna causa en particular. En el transcurso del tiempo que estamos buscando la causa, podríamos iniciar un anticoagulante oral. Uno de los más frecuentes de los anticoagulantes orales que me imagino les deben haber eh, manifestado en sus talleres viene a ser los dicumarínicos como la warfarina, ¿no? La warfarina que viene a ser un medicamento antagonista de la vitamina K, pero que también me altera bastante los niveles de proteína C o S. En bien empiece mi paciente con este tratamiento, puede generar este tipo de manifestación que es la llevada necrosis cutánea. Hay una microtrombosis a nivel de las zonas superficiales, ¿no? De la piel y producen estas lesiones necróticas. No solo vamos a ver automáticamente desde el primer día de inicio con este tratamiento. En ese tipo de pacientes, lo primero que se debe hacer es suspender la warfarina, reiniciar las heparinas y hacer el estudio de esta patología posterior a culminar el tratamiento. Las trombosis o también llamado púrpura fulminans neonatal es un estado muy severo que se da especialmente en los pacientitos con déficit de proteína COS severa, ya, y eso se da al nacimiento. Son pacientes que en bien nacen ya empiezan a tener a veces hasta intrauterinamente lesiones de microtrombosis a nivel de extremidades, básicamente es lo más frecuente o también podemos tener en zonas, pues como en otras zonas de piel, en muslos o también en tórax, en zonas de la pared abdominal. Vamos a tener grandes zonas isquémicas acompañados de hematomas, ¿no? Básicamente este es el cuadro clínico que los pacientes presentan desde neonatos, ¿no? Aquí el tratamiento, pues es básicamente, hay que intentar el tema de la anticoagulación con también uso de proteínas para mejorar. Este estado es de muy alto riesgo, los pacientes llegan a tener alta mortalidad. Algunos pacientes ni siquiera sobreviven porque estos cuadros se hacen intrauterinamente. ¿Qué otra expresión o manifestación clínica deberíamos evaluar y también pensar en este tipo de patologías? Lo que viene a ser la manifestación obstétrica. Dentro de la población femenina hay un gran porcentaje de estas mujeres en edad fértil que muchas veces busca quedar en gestación. Dentro de ellos está descrito la presencia de abortos recurrentes, ¿no? Cuando tenemos pacientes de más de uno, dos, hasta tres abortos de forma continua y sin ninguna justificación, deberíamos hacer este estudio. Existe screening para básicamente este tipo de pacientes, ¿no? Estamos hablando de abortos tempranos, sin causa, como les decía, definida.
la frecuencia es que sean antes de las 10 semanas, ¿ya? En este caso es una de las sintomatologías o la manifestación clínica obstétrica más frecuente. Otra de ellas vienen a ser lo que es el retraso del crecimiento intrauterino, también llamado RCU, sin ningún factor en particular que lo condicione. En estos casos hay pacientitas que, si bien es cierto, se da la gestación, no se da en las mejores condiciones y hay alteración en lo que viene a ser el flujo sanguíneo hacia el bebé. Por lo tanto, los pequeños nacen con un retraso muy severo al nacimiento. En algunos casos no llegan ni a tener se podría decir viabilidad durante la gestación, ya que el RCU puede llegar a grados tan severos que no sea viable la gestación. También mujeres que cursen con muertes fetales intrauterinas o también los llamados preeclampsias muy severas o eclampsias severas, ¿no? Lo otro es también presentar durante la gestación cuadros trombóticos. Estamos hablando de trombosis venosas profundas o tromboembolismos pulmonares. Esto también lo podríamos describir. Hay algunos pacientes, mujeres, que también asocian o se podría decir usan la terapia hormonal como tipo anticonceptiva. Ese también es un factor de riesgo que condiciona que mi paciente tenga más riesgo a trombosis. El diagnóstico básicamente de estos pacientes, bueno, hay que hacerle exámenes primero de forma general, no deben tener un hemograma, un perfil de función hepática y renal. Acuérdense que el hígado es el órgano principal en la formación o en secretar los llamados factores de coagulación, tanto de mi sistema procoagulante o mi sistema anticoagulante. Entonces, lo primero que hay que confirmar es que mi paciente tenga una función hepática adecuada, si no, estaríamos hablando prácticamente de una trombofilia secundaria. Dentro de eso también tenemos que tener un perfil de coagulación. La mayoría, por casi no decir el 100% de estas enfermedades, te dan perfiles de coagulación normal. Ya, normal. En algunos casos vamos a tener mi tiempo de tromboplastina parcial que podría estar aumentado. Eso lo vamos a ver básicamente en las trombofilias primarias adquiridas, como el síndrome antifosfolipídico, donde hay una proteína que se llama el anticoagulante lúpico que me va a bloquear o me va a alterar este resultado, me lo va a hacer más prolongado y todo va a ser por la presencia de este anticoagulante lúpico. En algunos casos donde este anticoagulante lúpico está muy severamente incrementado, puede llegar hasta alterarme el tiempo de protrombina. ¿Y qué viene a ser el perfil trombótico, o también llamado screening trombótico? Es la relación de los múltiples exámenes que mayormente deberíamos realizar en un paciente que estemos pensando en una trombofilia primaria. Estamos hablando de un trastorno propiamente hematológico. En este caso, como yo les decía, están los anticuerpos antifosfolipídicos, como viene a ser la anticardiolipina y la anti-beta 2 glicoproteínas. Estos vienen a estar dentro de lo que viene a ser los criterios laboratoriales de mi síndrome antifosfolipídico, como también el inhibidor o también llamado anticoagulante lúpico, ¿no? Como les decía, es una proteína de tipo inhibitoria. En el caso de los anticuerpos antifosfolipídicos, mayormente lo hacemos el examen mediante ELISA. Y lo otro es pedir el dosaje de ciertas proteínas anticoagulantes, como viene a ser la proteína C, la proteína S y la antitrombina. Estas me van a descartar básicamente patologías de tipo congénita. Lo otro es realizar los exámenes de tipo mutacional o genético mediante biología molecular. Esto lo hacemos mediante PCR. Estos son muy fiables, ¿no? Son exámenes que no van a variar ante cualquier situación de mi paciente. Lo puedo tomar en cualquier momento, a comparación de los previamente descritos, que sí vamos a tener cierto cuidado porque estas se pueden alterar, especialmente cuando mi paciente está durante el episodio agudo de un evento trombótico, ¿ya? Estos vienen a ser las llamadas mutaciones del factor 5 de Leiden y del gen de la protrombina. Ambas se pueden hacer por PCR. Y como les decía, ¿cuándo está indicado realizar este tipo de screening? Idealmente, como yo les decía, todos se pueden realizar. Idealmente, cuando ya hablamos de
posterior al tratamiento. Mínimo un evento trombótico debería ser manejado con anticoagulación mínimo 3 meses. Entonces, al pasar esos 3 meses, con mayor seguridad podríamos realizar un screening o un perfil trombótico, salvo que se haga el tema mutacional. Como yo les decía, para poder descartar estos dos mutaciones no es necesario esperar a que pase el evento agudo. Posteriormente, también tener en cuenta en que no sería, es ideal realizarlo cuando estemos, se podría decir, posterior al uso de cierto tratamiento. En el caso del uso de heparina, deberíamos mínimo suspender 2 días la medicación para poder realizarlo. Y en el caso de warfarina, mínimo 15 días, es mayor el tiempo. En el caso de realizar el perfil SAF, que son este grupo de exámenes, lo ideal es realizarlo en 2 oportunidades con diferencia de 12 semanas. Hemos tenido pacientes en los cuales hemos tenido falsos positivos al inicio y posteriormente hemos percatado que al final los anticuerpos eran negativos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se realizan en el momento adecuado. Como les decía, lo ideal es realizarlo cuando ya haya pasado el evento agudo. Lo otro es también estudiar a familiares, especialmente si estos familiares han tenido episodios trombóticos. En el caso de pacientes que hayan tenido alguna clínica o cuadro trombótico o alguna patología obstétrica, lo ideal es que se realice esto 90 días después del parto. Eso es lo ideal. Y en el caso que estén usando anticoncepción, suspender este tipo de anticoncepción mínimo 30 días para poder realizar estos exámenes. ¿Cuál sería la contraindicación? Como les dije, lo ideal es no realizarlo en episodios agudos. En el caso, el único excepción es la púrpura fulminas neonatal, porque como les decía, en estos casos las deficiencias de proteína C o S son tan severas que las vamos a poder dosar con mucha facilidad. No debería dosarse este tipo de perfil cuando estemos en anticoagulación con warfarina o heparina. Deberíamos evaluarlo. Y en el caso mi paciente pues requiera con mucha necesidad este tipo de perfil, deberíamos valorar suspender el tratamiento versus el riesgo, ¿no? Entonces, ahí en esos casos, pues tendríamos que valorar. Muchos de estos pacientes el manejo es el mismo, entonces mm, tranquilamente en la mayoría de veces nosotros esperamos, porque tanto así sea una mutación, así sea un síndrome antifosfolipídico, así sea una deficiencia de proteínas, en todos los casos nuestro tratamiento inicial viene a ser la anticoagulación si hay un evento trombótico, ¿no? Si por ahí estamos hablando pues de pacientes con patología obstétrica, sí no hay mucho problema porque no están usando ningún tipo de tratamiento anticoagulante, solamente verificar que no tengan ninguna terapia anticonceptiva, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cada uno de las patologías congénitas, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de lo que viene a ser el factor 5 de Leiden. Ahorita les voy a explicar cómo es. Un ratito. El factor 5 de Leiden en realidad es un factor 5 que nosotros tenemos, ¿no? Pero este factor 5 viene a ser un factor mutado, ¿no? Ha adquirido el nombre de la persona que lo descubre, ¿no? Es un trastorno mutacional que se va a dar a nivel del cromosoma 1, que es el encargado de expresar este tipo o de producir este tipo de factor. Nosotros, como yo les había descrito, dentro de nuestro sistema de hemostasia, el factor 5 es muy importante, especialmente cuando se activa, porque es un factor 5 que forma complejos, que se une a otros factores y que va a potenciar mi sistema de coagulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este factor 5 que es mutado o también llamado factor 5 de Leiden? Lo que va a hacer es que este factor 5 va
a tener una resistencia a mi proteína C activada, que normalmente debería desactivarlo. Yo les había explicado que la proteína C activada es una es mucho, se podría decir, el factor 5 es muy sensible a esta proteína C activada, fácilmente se inactiva. Pero al tener este tipo de mutación se vuelve totalmente resistente y sigue su mecanismo de activación y de producción de fibrina, ¿no? Este trastorno mutacional básicamente se va a dar por ay, perdón, ya. Por lo que viene a ser la sustitución de arginina por glutamina en lo que viene a ser el cromosoma 1. Ya es así como se ha demostrado la presencia de de este trastorno mutacional. ¿Cómo lo diagnosticamos? Como les había dicho, pues mediante una técnica que se llama PCR o también llamado reacción en cadena polimerasa. Esta técnica lo que hace es descubrir la mutación, básicamente, y es muy fiable. Esta misma técnica se realiza para el trastorno mutacional a nivel del gen de protrombina. Esta enfermedad del factor 5 de Leiden es la más frecuente dentro de las mutaciones o dentro de de las trombofilias hereditarias es la más frecuente. Vamos a tener como consecuencia de esta enfermedad el mayor riesgo a trombosis. La patología o la expresión clínica más frecuente viene a ser más que todo en la parte obstétrica, la posibilidad de abortos, también presencia de preeclampsia, eclampsia y hasta muertes fetales se van a dar muy frecuentemente en pacientes básicamente de tipo portadores homocigotas, ¿no? Las homocigotas son las que más frecuentemente van a ser la clínica trombótica a comparación de los tipos heterocigotos. Los heterocigotos estamos hablando de que solo me afecta una parte de mi cromosoma, ¿no? Un solo cromosoma, pero en el caso homocigoto me va a afectar ambos. Entonces, por lo tanto, pues como consecuencia vamos a tener más expresión clínica. Lo otro es el riesgo de hacer trombosis, como les decía, conjuntamente con algún factor desencadenante. Estos pacientes, especialmente los de tipo heterocigoto, pueden ser asintomáticos hasta tener algún factor condicionante, ¿no? Estamos hablando de, a muchos pacientes hacen algún tipo de eh, eh, trabajos en los cuales involucra mucha estasis venosa, ¿no? Entre ellos, muchos de ellos pueden llegar a ser, por ejemplo, choferes, a estar en mucho tiempo en viajes muy prolongados, por lo tanto, eso es un factor que nos apoya en el sentido de formación de coágulos. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen estos factores, también nosotros tratamos de descartar trombofilias congénitas, ¿no? Lo otro también es ver el tema de la edad, ¿no? Estos pacientes tienen manifestaciones en edades muy tempranas. Eh, mientras más tengan la expresión de tipo homocigoto, la predisposición o la clínica es mucho más temprana, hasta puede darse durante la infancia. En el caso de la segunda trombofilia más frecuente viene a ser la mutación de la protrombina. La protrombina, como yo les decía, es una proteína activadora, ¿no? De lo que viene a ser la trombina. La trombina como consecuencia, cuando se una o se vincule con el fibrinógeno, vamos a tener como consecuencia la llamada fibrina, que es la que me va a formar el coágulo adecuadamente. Entonces, esta protrombina en realidad mutada, es una mutación que se va a dar en un trastorno a nivel de la posición de la guanina con la adenosina en la zona 20-210, ¿no? Este problema se va a dar básicamente en lo que viene a ser el cromosoma 11. Esta mutación lo que va a generar es que esta protrombina tenga una concentración o una activación muy alta a comparación de una protrombina no mutada. Esta activación o esta concentración puede llegar a más del 130%. A su vez, obviamente vamos a generar mayor cantidad de trombina, por lo tanto, no vamos a tener posibilidad de inactivar a mi factor 5
por la proteína C, ya por tanta generación de trombina. Como ya les decía, su prevalencia en Estados Unidos puede llegar a 2 a 3% y es la segunda trombofilia más frecuente. El riesgo de tromboembolismo puede aumentar hasta 2 a 3 veces y como les dije, la patología obstétrica a su vez también. El diagnóstico básicamente va a ser por PCR, es uno de los más fiables y como les decía, lo podíamos realizar en cualquier momento, en el momento del episodio agudo o también posterior o al inicio del tratamiento. Como les decía, esta protrombina mutada va a aumentar grandemente lo que viene a ser mis producción de trombina y esto a su vez va a generar más fibrina. En el caso de la deficiencia de proteína C, como les decía, la proteína C es una proteína anticoagulante. Normalmente esta proteína C tiene como cofactor a la proteína S. Gracias a este cofactor, esta proteína C se va a activar. Al activarse, va a bloquear factores tan importantes como el factor 5, ¿no? Y el factor 8. Esta proteína C la vamos a encontrar en esta enfermedad con una disminución que puede ser a nivel cuantitativo o cualitativo. Por lo tanto, vamos a tener como consecuencia, no vamos a tener una activación adecuada y no va a poder bloquear a estos factores de coagulación. Esta proteína, como les había descrito, su producción básicamente es a nivel de síntesis hepática. Por lo tanto, vamos a tener mucho cuidado porque en el caso del medicamento de warfarina va a tener una disminución de su producción con su uso al inicio, ¿no? Por eso es la clínica de mi paciente, o lo ideal no es usar este tipo de anticoagulantes en estos pacientes. La manifestación, bueno, lo más frecuente viene a ser los cuadros trombóticos, entre ellos el tromboembolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda, y en los casos homocigotos que vienen a ser los casos muy, muy severos, las llamadas púrpuras neonatales fulminan. O como yo les decía, son episodios muy, muy severos de múltiples trombos que pueden hacer los pacientes básicamente en zona cutánea. Tenemos dos tipos. El tipo uno es el más común, que viene a ser la disminución cuantitativa, o sea, en la cantidad de proteína, y el tipo 2 en el tema disfuncional, ¿no? Esa es la más infrecuente. El riesgo a cuadros tromboembólicos durante la gestación pueden aumentar hasta un 19% y eso a su vez aumentar el riesgo de muerte fetal en un 2 al 3% de todas nuestras pacientes gestantes con esta patología de fondo. En pacientes adultos tenemos la necrosis cutánea, la manifestación más frecuente con el uso de cumarínicos como es la warfarina. Y en el caso de la proteína S es prácticamente similar. No tener proteína S significa que mi proteína C no se va a activar. Acuérdense que se usa como cofactor. Por lo tanto, vamos a tener como consecuencia la misma, la inactivación de mi factor 5. Esta, a comparación de la proteína C, tiene tres tipos, ¿no? Podemos tener la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, ¿ya? En la tipo 1 todo va a estar disminuido, los niveles totales o libres de esta proteína, y en el tipo 2 solamente la actividad va a estar alterada. En el caso de la tipo 3 todo va a estar normal, simplemente que los niveles libres y la actividad están alterados, pero los totales están totalmente normales. El riesgo de tromboembolismo en este grupo de enfermedades puede aumentar hasta 10% durante la gestación. Eso a su vez, como les decía, también aumenta la muerte fetal y las patologías obstétricas como la preeclampsia y la eclampsia severa. ¿Qué podemos tener en cuenta o algunas normas generales de lo que viene a ser el manejo, el tratamiento de estas patologías? ¿No? Número uno, en el tema del manejo, sí o sí necesitamos iniciar un tratamiento anticoagulante. Ante cualquier episodio trombótico, de manifestación trombótica, sea cualquier tipo de tromboembolismo que tenga mi paciente en cualquier territorio, el tratamiento es de tipo convencional. Eso significa usar anticoagulación. Mayormente sugerimos que durante los episodios agudos el tratamiento anticoagulante se inicie con
enoxaparinas, en este caso idealmente enoxaparinas de bajo peso molecular. Posteriormente, se podría decir anclar este tratamiento con una anticoagulación vía oral. ¿Por qué? Porque la heparina te da de una u otra forma mejoría del cuadro agudo. ¿Ya? Y como estos pacientes, el tratamiento anticoagulante es largo, estamos hablando no menos de 3 meses, entonces podemos pasar posteriormente a la vía oral, ¿no? Para que complete ese tiempo. Los episodios recidivantes o el primer episodio de localización atípica debe plantearse sí o sí la posibilidad de que mi paciente o explicarle al paciente que es probable que amerite no solo el estudio, que también la anticoagulación pueda ser de forma permanente. Hemos tenido pacientes en los cuales no se ha podido realizar el tema del screening porque nunca se ha podido retirar la anticoagulación. En bien retiramos algunas semanas, los episodios trombóticos vuelven a aparecer. Entonces, en esos casos se conversa bien claro con el paciente de que sí es muy probable que tenga una trombofilia y que por el riesgo a hacer cuadros trombóticos de forma frecuente es preferible continuar o plantear una anticoagulación de forma permanente. Las situaciones de riesgo, como vienen a ser la gestación o cuadros de cirugía muy prolongados, siempre se debe realizar la profilaxis antitrombótica, o sea, usar anticoagulación. Ya, en este caso, idealmente el medicamento ideal es la heparina no fraccionada, perdón, la heparina de bajo peso molecular, independientemente de si tenga o no tenga algún antecedente trombótico. Basta que nosotros tengamos que mi paciente ya tiene o se demuestre que tiene una enfermedad de trombofilia congénita o alguna trombofilia adquirida, debemos tener mucho cuidado en estas situaciones de riesgo. Está contraindicado totalmente el uso de anticonceptivos orales en este grupo de enfermedades, ¿ya? Por favor, ¿por qué? Porque el riesgo es muy alto. La combinación de anticoncepción con trombofilia es altamente riesgoso a cuadros trombóticos. Vamos a hablar un poquito de trombofilia primaria y embarazo. El embarazo de por sí es un estado fisiológico en la cual vamos a tener una disminución de la proteína S, que viene a ser básicamente una proteína anticoagulante. Por lo tanto, hay un cierto riesgo, un porcentaje de pacientes gestantes en que pueden hacer un episodio trombótico durante la gestación. Obviamente, esta situación va a incrementarse o se va a dar en más frecuencia en pacientes que gesten y que tenga de fondo una trombofilia primaria. Sí o sí, la asociación de estos dos factores va a generar la posibilidad de trombosis hasta en un 70-80%. Lo otro también es que por la parte anatómica, las trombosis, en este caso en las gestantes, más se van a dar en el lado izquierdo y básicamente en las zonas iliofemorales, no son las donde, entre comillas, las situaciones o las zonas más frecuentes. Y como les decía, todas las mujeres con trombofilia llegan a tener trombosis durante la gestación, 50 pacientes por cada 1000 embarazos. Y es bastante en realidad. ¿Cómo nosotros clasificamos las trombofilias en la gestación dependiendo del riesgo? Hay pacientes que van a ser de alto riesgo, hay pacientes que van a ser de bajo riesgo y algunos de riesgo incierto. A nosotros básicamente nos preocupa bastante las de alto riesgo. ¿Por qué? Porque son pacientes que sí o sí van a desarrollar patología obstétrica o mucho riesgo a patología obstétrica y por lo tanto vamos a tener problemas en la viabilidad fetal. Este grupo de pacientes son los que tienen síndrome antifosfolipídico, las que tengan factor 5 de Leydig de tipo homocigoto o la mutación del gen de protrombina de tipo homocigoto. También está descrita las que tengan estas deficiencias de la proteína COS o de la deficiencia de la antitrombina. Este grupo es la que más riesgo tiene. Por lo tanto, este grupo es la que sí o sí vamos a tener que anticoagular. En el caso del bajo riesgo, sí, también, pero la anticoagulación va a ser más de forma profiláctica que terapéutica. En el caso de riesgo incerto, dependiendo, si no ha tenido ningún antecedente trombótico, a veces solamente damos aspirina, que es un antiagregante, como una medida de protección. Entonces, como yo les decía, en el caso de trombofilias de alto riesgo en la gestación,
gestación es muy importante el uso de las heparinas. No hay otro medicamento al momento que sea seguro durante la gestación, ya que el uso de warfarina u otros anticoagulantes orales están descritos como categorías hasta C. En el caso de la warfarina es muy riesgoso durante la gestación, puede causar múltiples malformaciones congénitas y mi paciente tener muerte intrauterina. ¿Ya? Como les decía, en el caso de alto riesgo, básicamente vamos a usar los de tipo terapéutico. Estamos hablando en este caso, el medicamento de elección es la llamada enoxaparina con una dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas de forma subcutánea. Tenemos que tener en cuenta que esto es, no importa el peso del paciente, la dosis terapéutica va a ser 1 miligramo por kilo. En el caso de las trombofilias de riesgo bajo o algunos casos de riesgo incierto, vamos a usar de forma profiláctica y esto sí es dependiendo del peso de mi paciente. La dosis que normalmente usamos en pacientes entre 60 a 80 kilos es 40 miligramos por día. Esa es la dosis que básicamente usamos, ¿no? Tener en cuenta si mi paciente tiene pesos menores, en este caso pesos menores de 40, de 50 kilos o pesos mayores de 90 kilos, donde podríamos llegar también a usar cada 12 horas. ¿Por qué? Porque la dosis sería pues mayor. La dalteparina es una heparina que se usa en otros lugares, en realidad acá no lo usamos. En algunos casos, como yo les decía, en que sean de riesgo bajo, de riesgo incerto, sin ningún antecedente previamente, se puede usar solamente aspirina de forma de protección, pero bajo ciertos criterios se tiene que hacer seguimiento continuo con Doppler arteriales para ver cómo va el flujo sanguíneo, ¿no? Por el riesgo que pueda tener mi paciente. Ahora vamos a ver en el caso de las trombofilias adquiridas, ya hablamos de todas las congénitas y algunos manejos en particular. Y en el caso de las adquiridas vamos a hablar del síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico viene a ser una enfermedad de tipo autoinmune. Todas las enfermedades de tipo autoinmune van a ser mediadas por la presencia de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos son los llamados anticuerpos antifosfolipídicos, que van a estar presentes de forma constante y persistente en esta enfermedad. Ya, estos anticuerpos de por sí van a tener como consecuencia cierta activación, se podría decir, de mi sistema procoagulante, por lo cual va a tener como consecuencia episodios trombóticos. A su vez, estos anticuerpos también tienen cierta alteración en lo que viene a ser mi situación obstétrica, ¿no? Básicamente en lo que se va a dar en mi tejido trofoblástico. Ahorita les voy a explicar por qué. Esta enfermedad se va a asociar básicamente con cuadros trombóticos. Estos pueden ser tanto a nivel arterial como venoso y a esto generar a su vez patologías obstétricas muy frecuentes como pérdida fetal, abortos de forma habitual y cuadros de trombocitopenia. Los síndromes antifosfolipídicos han sido clasificados en dos grupos. Los primarios, cuando no se asocia ninguna otra enfermedad, no hay evidencia de ninguna otra enfermedad autoinmune o alguna otra condición, y los secundarios, que realmente vienen a ser dentro de los grupos más frecuentes, que vienen a estar dados, más frecuentes viene a ser el lupus, ¿no? El lupus eritematoso sistémico es la enfermedad autoinmune más frecuente que se asocia a síndrome antifosfolipídico, pero también está descrita la esclerodermia, la artritis reumatoide y algunas condiciones como neoplasias o hasta drogas, ¿no? También me podrían dar esta patología. En lo que viene a ser la fisiopatología, realmente en el 2018 el New England hizo una revisión donde habló muy claro de la parte fisiopatológica de esta enfermedad. Creo que no ha habido hasta ahora ninguna revisión en la cual te describan tanto y te informe tanto sobre la fisiopatología en sí, en los cuales describe que inicialmente mis anticuerpos antifosfolipídicos, en este caso básicamente la beta 2 glicoproteína, que es la que más está asociado a los cuadros trombóticos, va a tener como actuación fijarse a las células endoteliales, se ancla a estas células endoteliales, haciendo a su vez que promueva ciertas activaciones. Entre ellas es promover la
coagulación, sin necesidad de tener algún daño endotelial. Gracias a este tipo de autoanticuerpos, lo que se va a hacer es a empezar a darse la activación plaquetaria, o sea, va a hacer que el endotelio simule prácticamente un daño endotelial, secrete factor de von Willebrand, exprese proteínas procoagulantes y haga que obviamente se dé todo mi sistema de procoagulación sin necesidad o sin haber algún daño en sí endotelial. A su vez, lo que va a generar también es incrementar la activación inflamatoria de estas células que pueden estar alrededor de esta, ¿cómo se llama? De este cuadro o de este episodio, esta generación de trombina y hacer que la producción o la generación de este coágulo sea mayor. Esto es a nivel endotelial. A nivel, se podría decir, de lo que viene a ser mi clínica obstétrica, lo que va a hacer es dañar el anidamiento que se va a dar de mi embrión a nivel de mi tejido uterino. Lo normal es que cuando ya el embrión esté en condiciones adecuadas, se anide en el tejido uterino, causando una proliferación vascular, ¿no? Es gracias a esta proliferación vascular que mi embrión va a tener lo que viene a ser el flujo adecuado. ¿Qué es lo que va a producir a nivel de esta decidua que se da o el tejido trofoblasto que se va a formar inicialmente durante la gestación? Va a dañarlo, va a haber microtrombosis a nivel de toda esta microcirculación, por lo tanto, vamos a tener problemas de flujo sanguíneo a la zona embrionaria. Esto va a generar que no haya un buen flujo, un buen pasaje y por lo tanto no va a tener un tamaño adecuado. Este es el motivo por el cual los pacientes hacen bastante RCU o también hacen mucha resistencia a nivel de las arterias uterinas. ¿Por qué? Porque no hay una circulación adecuada. Por lo tanto, condiciona hasta el desprendimiento de lo que viene a ser la gestación o el tejido embrionario y por eso son las pérdidas tan frecuentes. Entonces, en estos pacientitos lo que se debe hacer es manejar la terapia anticoagulante y hasta antiagregante antes de que la paciente salga gestando para evitar esta patología que se va a hacer inicialmente. ¿Ya? Por lo tanto, como consecuencia vamos a tener incremento del cuadro inflamatorio, estimulación de mi coagulación, hasta alteraciones a nivel de la fibrinolisis, o sea, vamos a tener más coagulación y menos fibrinolisis. Y a su vez, pues como les dije, total daño a nivel de mi tejido decidual o trofoblástico. ¿Qué es lo que vamos a tener como consecuencia de toda esta fisiopatología? Cuadro inflamatorio, vasculopatías, o sea, trastornos a nivel endotelial, trombosis y complicaciones obstétricas, ¿no? Todo esto consecuentemente a estos anticuerpos antifosfolipídicos. Las manifestaciones clínicas, bueno, básicamente en esta parte hay que tener en cuenta que es una enfermedad de tipo sistémica, o sea, se puede asociar a ciertos trastornos y hasta microtrombóticos a nivel de múltiples tejidos. A nivel cardiovascular podemos llegar a tener trastornos hasta en válvulas, se pueden formar hasta vegetaciones de estos émbolos a nivel valvular y producir cardiopatía. Podemos tener enfermedades cutáneas, ¿no? Como el lívido reticulares o la lívido vascular, trastornos neurológicos por cuadros de microtrombosis, renal, la microangiopatía aguda trombótica, ¿no? Que también se describe bastante. Y a nivel hematológico podemos tener anemias hemolíticas, trombocitopenias y síndrome de Evans, que es lo que actualmente también se está describiendo. Anteriormente, y bueno, en realidad todavía se sigue usando ciertos criterios de lo que se llama el consenso de Signe. Este consenso se ha usado durante mucho tiempo para poder diagnosticar un síndrome antifosfolipídico, en lo cual consta de que mi paciente mínimo debe por lo menos tener un aspecto clínico y un criterio laboratorial. Dentro de los criterios clínicos se tiene en cuenta dos lados, la parte de trombosis y la parte de complicaciones obstétricas. Entonces, el tener presencia de cualquiera, o sea, un evento trombótico,
¿no? Y la presencia de un criterio laboratorial positivo de lo que viene a ser este tipo de anticuerpos, que ya lo habíamos descrito, simplemente con eso era suficiente para hacer el diagnóstico. O también alguna complicación obstétrica que se haya descrito, ¿no? Que más la presencia de algún criterio laboratorial era suficiente. Ahora, acuérdense que este criterio laboratorial siempre, siempre debemos tener o realizarlo posteriormente a las 12 semanas de haber sido tomada la primera muestra. ¿Para qué? Para tener seguridad y no ver falsos positivos, ¿no? Como les decía, eso siempre se debe cumplir. ¿Para qué? Para poder culminar lo que viene a ser este diagnóstico. Ahora, eso era hasta hace un tiempo. En el 2023 se hizo un consenso mediante la Asociación Americana y la Asociación Europea Reumatológica, en el cual lo que se definió fue tratar de mejorar lo que viene a ser este sistema de calificación. ¿Qué es lo que se hizo, no? En el cual se evaluó bastante estos tipos de criterios conjuntamente con otros criterios que nosotros le decimos los criterios ACR EULAR, que lo que viene a hacer es mejorar un poco la fiabilidad de las manifestaciones clínicas, o sea, el diagnóstico al fin y al cabo de mi síndrome antifosfolipídico. Se quedó en consenso en los cuales sí se verían, entre comillas, tener en cuenta ciertas manifestaciones que nosotros realmente sabíamos que se podía dar, pero que no necesariamente se podían presentar desde el inicio. Entonces, siempre habíamos estado verificando el tema trombótico, el tema obstétrico, pero no nos habíamos dado mucho hincapié en la parte de la microvasculatura, la macrovasculatura. Entonces, este consenso lo que hace es describir, en este caso, a nivel clínico, cuatro dominios, hablando de los trastornos que podíamos encontrar a nivel de mi macrovasculatura, microvasculatura, macrovasculatura venosa o arterial en este caso y la parte obstétrica. Entonces, cada uno, esto tiene una puntuación. Si yo tengo uno o una alteración, presencia de algún dominio clínico combinado con alguno de mi dominio laboratorial, ¿ya? Entonces, era suficiente para que yo pueda hacer el diagnóstico. Entonces, básicamente lo que se ha hecho es ampliar la parte clínica, ¿ya? La parte clínica que muchas veces, como les decía, nos habíamos básicamente solo reservado al cuadro trombótico y a la patología obstétrica. Ahora, en la parte hematológica, tener en cuenta que siempre debemos verificar, muchos de estos pacientes pueden debutar con trastornos inmunes propiamente hematológicos y posteriormente en el estudio encontrar presencia de estos anticuerpos. Entonces, lo único que hacen es este tipo de consenso es ampliar la parte clínica, pero siempre describe que sí o sí debemos de tener por lo menos un criterio laboratorial presente. Nunca olvidar que en la parte hematológica debemos descartar la presencia de anemias hemolíticas, trombocitopenias y Evans, que es lo más frecuente que se va a manifestar. El tratamiento depende mucho de la clínica de mi paciente. Si los pacientes cursan con patología trombótica o clínica trombótica, lo primero sí o sí debemos iniciar anticoagulación. En el caso mi paciente tenga ya un episodio agudo controlado, vamos a iniciar la anticoagulación con vía oral con el uso de cumarínicos. Las guías no te describen o no te sugieren otro tipo de anticoagulante oral, ¿no? En caso de otros cuadros trombóticos sí podríamos usar otros anticoagulantes, pero en el caso de síndrome antifosfolipídico solamente te sugiere el uso de cumarínicos como la warfarina. En bien yo pueda tener una trombosis de tipo venosa o arterial, mi rango objetivo de INR, que viene a ser un examen que nosotros monitorizamos con el uso de este medicamento, debe ser de 2 a 3. Pero en el caso, en los cuadros de trombosis arterial, deberíamos valorar optimizar ese rango de INR o hasta la posibilidad de la mayoría de veces de usar antiagregación plaquetaria. Eso mejora mucho más mi cuadro de trombosis arterial.
¿Ya? En el caso que tengamos un cuadro obstétrico, bueno, como les decía, la presencia de gestante acompañado de un síndrome antifosfolipídico, definitivamente debemos asociarlo a uso de anticoagulación, en este caso heparinas de bajo peso molecular, sí o sí, acompañadas muchas veces de aspirina o, bueno, un antiagregante plaquetario. Y para terminar, vamos a hablar un poquito de las llamadas trombosis venosas. Son episodios tromboembólicos en sí. Las trombosis venosas, las más frecuentes vienen a ser las trombosis venosas profundas y el tromboembolismo pulmonar, que es una entidad un poco más severa. La enfermedad tromboembólica, como les decía, es una entidad episódica de carácter multifactorial que puede surgir con la presencia de uno o más factores predisponentes, ¿no? No siempre estos factores van a ser de tipo evidentes. Los factores que ya hemos visto, algunos de tipo patológicos y otros de tipo fisiológicos, pueden estar presentes para que se pueda desencadenar este episodio. Su aparición no es secundaria un problema en sí endotelial, sino al enlentecimiento, se describe muchas veces, especialmente en los trombosis de tipo venosa de miembros inferiores. Lo que más describen es que va a haber una estasis venosa, una inmovilización de mi sangre a nivel de lo que viene a ser esta intravascular, que lo que va a generar, pues obviamente, es la generación de coágulos. Las trombosis de tipo venosa, estamos describiendo acá las de, por ejemplo, en el caso de las trombosis venosas profundas, como les decía, el enlentecimiento básicamente está descrito en pacientes en los cuales puedan tener alguna alteración a nivel de las válvulas venosas. Normalmente nosotros tenemos unas válvulas a nivel venoso que lo que hacen es movilizar la sangre de la zona más inferior a la zona superior. Esa es su función. Con el tiempo, estas válvulas pueden dañarse. Tanto es así que lo que pueden hacer es producir que no se movilice esta sangre y al no movilizarse, esto se va a juntar, se va a activar. Acuérdense que siempre la sangre debe estar en movimiento constante. Si ustedes, por ejemplo, se pinchan el dedo, y van a ver que la sangre empieza a gotear y cuando la sangre se junta y se queda en un solo punto sin movilizarse, vamos a tener muy fácil la coagulación. ¿Por qué? Porque se unen, se juntan las proteínas con las células. Entonces, eso es lo que vamos a tener como consecuencia. Ahora, después o posteriormente a la formación de este coágulo, si este coágulo no tiene una buena adherencia, se va a desprender con mucha facilidad y lo que va a producir es un émbolo. El émbolo viene a ser un coágulo que ya se está movilizando en la circulación y como consecuencia puede bloquear eh, el flujo sanguíneo a nivel de cualquier otra vena o en este caso hasta arteria. Es lo mismo. Los principales factores de riesgo, bueno, ya lo hemos descrito, patológicos, no patológicos, primarios, no primarios, secundarios, entre otras cosas que quizás no hemos mencionado, están las llamadas, uso de, por ejemplo, la obesidad, no habíamos descrito eso, el uso de catéteres, los catéteres o dispositivos que se puedan colocar en alguna vía en particular, especialmente los catéteres venosos centrales son de ciertas condiciones que también pueden hacer a que se formen coágulos, ¿no? El uso de estos dispositivos me puede activar secundariamente mi sistema de coagulación en ciertas zonas y producir coágulos que hasta llegan a ser émbolos y obstruir el flujo de otros vasos, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta eso. La trombosis venosa profunda, que es una de las entidades, en realidad son las trombosis más frecuentes. Si ustedes se ponen a ver la epidemiología, las trombosis venosas más frecuentes vienen a ser las trombosis venosas profundas de miembros inferiores. Estas, muchas, la mayoría, un gran porcentaje está asociado a insuficiencias venosas, ¿no? Como ya les había descrito, a daño a nivel de las válvulas de las venas, ¿no? Eso condiciona que el paciente tenga una clínica previa, ¿no? De dolor, de hinchazón, de edema a nivel de miembros inferiores y de cambios de coloración, ¿no? Hay una hiperpigmentación a nivel de miembros inferiores que muchos de los pacientes se asustan
¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, da a pensar que hay hasta necrosis en la zona, ¿no? Muchas veces les tenemos que explicar que eso es porque obviamente no hay una circulación venosa adecuada, la estasis es muy persistente y por lo tanto, pues vamos a tener estos cambios de coloración. ¿Por qué? Porque no hay una oxigenación tan, adecuada, ¿no? Pero en realidad acuérdense que la vena no te lleva sangre oxigenada, o sea, no hay una isquemia, sino lo que hay es una toxicidad, básicamente. Acuérdense que la sangre venosa lleva desechos, ¿no? Y al tener esta estasis, esos desechos se van a ir acumulando y por lo tanto vamos a tener degeneración, básicamente, de mi tejido, ¿no? Esto que puede conllevar a las llamadas varices, ¿no? A las circulaciones colaterales. Estos varices, desgraciadamente, como consecuencia, van a empezar a proliferar. El paciente puede hasta visualizarse, pueden llegar a visualizar bastante las varices y pueden estas a llegar hasta hacerse los llamados cordones varicosos, ¿no? Esos insuficiencias venosas muy crónicas, ¿no? En el cual el paciente que tiene que tener mucho cuidado porque factores como la obesidad, el estar en bipedestación en mucho tiempo, puede condicionar a empeoramiento de este cuadro clínico, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes tienen mucho riesgo a trombosis venosa profunda. O sea, estamos hablando de mi sistema venoso profundo. Acuérdense que en el sistema venoso de miembros inferiores hay el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. El que a nosotros nos interesa y el que amerita tratamiento anticoagulante es el sistema venoso profundo. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, lo más frecuente es a nivel de miembros inferiores, ¿ya? En algunos casos puede estar asociado a catéteres venosos centrales, como yo les decía, se coloca un catéter venoso, se forma a veces la producción a un coágulo, este coágulo viaja, llega hasta miembros inferiores y me obstruye un vasito, ¿ya? Eso, y la clínica básicamente chicos, disculpen, se cortó. ¿Escucharon hasta acá? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, sí. Ya, entonces continúo. La clínica básica de esta entidad es el edema, es bien marcado el aumento de volumen, es bien marcado el aumento de volumen. Muchas veces puede duplicar un miembro al otro, o sea, podemos ver como el doble de la simetría que normalmente debemos ver. Hay bastante dolor, ya, bastante dolor. Hay limitación funcional de este pacientito y hay algunas maniobras que pueden estar positivas, pero que sin embargo en sí, no, lo que básicamente nos va a ayudar son el estudio de imagen. La otra entidad también frecuente y que es muy severa a comparación de una trombosis venosa profunda es el tromboembolismo pulmonar. Esto viene a ser la interacción o la suspensión del flujo a nivel de mi tejido pulmonar. Eso produce, desgraciadamente, una clínica muy severa. Mi paciente, lo más frecuente es que tenga una disnea súbita. Es de un momento a otro va a tener una dificultad respiratoria muy severa. Muchos pacientes pueden llegar a hacer hipotensión, una taquicardia muy severa, dolor pleurítico persistente, puede llegar a tener una tos hasta de tipo hemoctóica, ¿no? Y llegar a una hipoxemia también muy severa. Estos pacientes en algunas oportunidades llegan hasta las unidades de shock trauma, porque como les dije, la clínica es muy súbita, ¿ya? Estos pacientitos sí, idealmente el estudio de imagen debe ser a prontitud, pero con la clínica ya podemos tener muy probable que estamos frente a este tipo de entidad y poder iniciar la anticoagulación lo más pronto posible. Hay ciertas escalas que nos ayudan, que bueno, las vamos a describir, que viene a ser la escala de Wells para tromboembolismo pulmonar, que lo que me hace es ayudarme a describir ciertos factores que pueda tener mi paciente y que yo obviamente pueda
con ese tipo de escala determinar si estoy frente a un tromboembolismo pulmonar o no. Me da probabilidad. ¿En qué me ayuda esto? En poder iniciar una anticoagulación lo más pronto posible. ¿Ya? Hay pacientes en los cuales han tenido algún cuadro de hospitalización y no han tenido una tromboprofilaxis adecuada, por lo tanto, tienen mucho riesgo a hacer tromboembolismo pulmonar y al ver esta clínica se inicia sí o sí la anticoagulación terapéutica lo más temprano posible. ¿Cuáles son los signos de alarma que debo tener en este tipo de pacientes? Es la hipotensión. Los pacientes que cursan con un grado o muy severo de hipotensión son pacientes totalmente inestables. Muchos de ellos tienen que ser manejados en unidades de cuidados intensivos, iniciar terapia fibrinolítica de emergencia. ¿Qué significa? Tratar de destruir o lisar este coágulo para mejorar el flujo a nivel de la vasculatura pulmonar lo más temprano posible, ¿no? Eso es lo más rápido que se puede realizar. Sin embargo, este tipo de manejo no se dan en todo o no se puede realizar en todos los centros hospitalarios y lo que más a la mano tenemos es la anticoagulación. Sin embargo, si mi paciente cursa con una hipotensión, una necesidad muy incrementada de un soporte oxigenatorio que no pueda estabilizar a mi paciente, la terapia fibrinolítica es la ideal, ¿ya? Lo otro es también que mi paciente ya haga trastornos del sensorio, se sincopee, o sea, por la hipoxigenación, ¿no? Y los cuadros de SHOT, que pueden llegar a ser un SHOT hemodinámico. ¿Qué es lo que nosotros hacemos de estudio de imagen? Idealmente es el angioten, es el gold estándar, se podría decir, porque el angioten es la tomografía de vasos sanguíneos que me va a determinar específicamente dónde es la alteración del flujo a nivel pulmonar. El diagnóstico, en el caso de una trombosis venosa profunda, básicamente la clínica nos ayuda bastante, nos inclina y nos ayuda en el sentido de saber qué podríamos realizar para poder llegar al diagnóstico, ¿no? En el caso del tromboembolismo, como le dije, la clínica es muy súbita y eso también nos da lugar a pensar en este tipo de patología. El estudio de imágenes, en el caso de un tromboembolismo pulmonar, es el ecodoppler venoso, ese es el ideal y en el caso del tromboembolismo pulmonar, la angioten. ¿Qué marcadores por ahí nos podrían ayudar? Pero es un marcador de tipo predictor negativo. ¿Qué significa? Que solamente me va a ayudar para descartar un cuadro trombótico, más que para aseverarlo. Las escalas de Wells hay tanto para lo que viene a ser una trombosis venosa profunda como un tromboembolismo pulmonar. Ambas lo que te van a hacer es una cantidad de puntuación que te van a dar lugar a pensar, básicamente si tú tienes cierta duda, si estás frente a una trombosis o no, y para decidir el uso o el inicio del tratamiento anticoagulante. Eso básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los estudios de imágenes demoran, no se pueden realizar al momento, entonces ante la clínica de mi paciente o en este caso algunos pacientes que pueden llegar a inestabilidad, preferiblemente se puede usar estas escalas y si hay una alta probabilidad, iniciar el tratamiento lo más pronto posible. El tratamiento, lo ideal es iniciar básicamente con heparinas, ¿no? Antes, los tromboembolismos pulmonares usábamos heparinas sódicas, que son las heparinas llamadas no fraccionadas. ¿Cuál es el problema de ese tipo de heparinas? Que son heparinas que se tienen que estar monitorizando constantemente con tiempo de tromboplastina parcial. ¿Por qué? Porque la infusión era continua y según esos resultados tú tenías que estar dosificando el medicamento. No, era muy difícil porque hasta tomarle el control, tener los resultados, dosificarlo y a su vez, y eso hacerlo de forma constante cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, era bien incómodo. Hasta que, bueno, ya tenemos opción a las heparinas de bajo peso molecular o también llamada enoxaparina, que ahí sí es mucho más fácil, ya que la dosis es solamente constante, colocarla cada 12 horas, porque su efecto llega a tener un efecto adecuado, ideal a las 12 horas. Por lo tanto, yo tranquilamente, si yo anticoagulo cada 12 horas con ese medicamento, mi paciente sí o sí va a estar en un buen rango, ¿no?
Posteriormente a que se ha iniciado y el paciente esté estable, esté en condiciones, ¿no? Básicamente en los casos de tromboembolismo pulmonar, se podría pasar a la vía oral. En este caso, en estos casos, no estamos hablando del síndrome antifosfolipídico o otra entidad, se podría iniciar el uso de los anticoagulantes orales, no solo con la warfarina, existe otros anticoagulantes orales o los llamados nuevos anticoagulantes orales, que son medicamentos que me van a inactivar cierto factor de coagulación activado, o sea, son directas, la acción es totalmente directa, no necesito monitorizarlo con ningún examen. Es como usar una heparina o una heparina de bajo peso molecular, pero en el caso bioral. ¿Por qué? Porque es, como les dije, es muy específica. Y van bien en este caso con los pacientes porque tienen afinidad a tomar el medicamento, no tienen que estar yendo al hospital constantemente para sacarse los controles y saber si están en rango. Ese es el gran dilema que tenemos con la warfarina. En el caso de los nuevos anticoagulantes, desgraciadamente es el tema del costo, no son medicamentos tan baratos. Algunos pacientes tienen opción a poder usarlos, otros no. Entonces, ese es nuestro, bueno, nuestro gran problema. En algunos hospitales, bueno, en la mayoría no tienen esta disponibilidad, lo que más tenemos es la warfarina, así que al fin y al cabo, bueno, hasta el momento nosotros la warfarina sigue siendo el anticoagulante más usado a nivel hospitalario, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que existe otro tipo de medicamentos que puede controlar muy bien a mi paciente, ¿ya? Y que también puede ser una gran opción. Este, tener en cuenta básicamente en ciertas condiciones o ciertos factores. Por ejemplo, en los casos de pacientes con neoplasias, que son los que más frecuentes me hacen episodios trombóticos, en estos casos está indicado como opción ideal solo las heparinas de bajo peso molecular. Aún los anticoagulantes orales no están tan sugeridos. Hay ciertos estudios todavía que están en proceso, pero todavía, como les decía, el anticoagulante preferido sigue siendo la heparina de bajo peso molecular. En el caso de pacientes hepáticos también, ¿por qué? Porque los anticoagulantes orales, algunos se depuran por vía hepática, entonces hay que tener cuidado. En los casos de pacientes renales, ahí sí los preferidos es la warfarina, o sea, los antagonistas de la vitamina K. ¿Por qué? Porque es el que no tiene menos depuración renal a comparación de todos los anticoagulantes orales, ¿no? En las otras situaciones como patologías coronarias, por ahí mal incumplimiento, o sea, pacientes que no tengan, se podría decir, mucha afinidad a poder acudir al hospital de forma constante, sí están descritos como anticoagulante preferido los nuevos anticoagulantes orales. Y la otra entidad o el otro estado que tenemos que tener mucho, mucho cuidado es la gestación. En las pacientes gestantes, ya saben, está totalmente contraindicado el uso de warfarina y los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes orales, hasta el momento no hay estudios de seguridad en gestación. Por lo tanto, hasta ahora el único anticoagulante seguro es la heparina de bajo peso molecular. En el caso del tromboembolismo pulmonar, depende mucho de la clínica de mi paciente. Si mi paciente está inestable, como les decía, si es tipo tenso, necesita un gran soporte oxigenatorio y que hay veces ni siquiera el soporte oxigenatorio puede mejorarlo a mi paciente y hasta tiene que recibir una intubación muchas veces endotraqueal. En esos casos, el tratamiento ideal es la fibrinolisis. Eso se hace con el activador tisular del plasminógeno, que viene a ser una proteína que melisa efectivamente mi coágulo de fibrina. Eso lo hacemos en las unidades intensivas, ya, y como les dije, desgraciadamente no todos los centros hospitalarios tienen la posibilidad, pero es un tratamiento de elección si mi paciente está hemodinámicamente inestable. Si mi paciente no está en esas condiciones, se puede usar anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, ya hasta mantenerlo por lo menos unas 2 semanas es lo ideal hasta iniciar la vía oral. ¿Ya? A su vez, a la vez también se debe usar en estos casos, o muchas veces si está asociada a alguna patología coronaria, los antiagregantes, la aspirina en 100 miligramos, perdón, la aspirina de forma coadyuvante. ¿Ya? En algunos otros casos está indicado que realmente ya no es tan frecuente su uso, es la trombectomía mecánica o quirúrgica. El paciente entra a sala
lo que se hace es mediante cirugía retirar. Realmente eso no hemos tenido mucha efectividad. ¿Por qué? Porque los pacientes posterior a eso vuelven a hacer cuadros trombóticos, ya que ingresa un procedimiento en el cual de una u otra forma vas a hacer algún daño endotelial y vas a seguir generando coágulo. Entonces, eso antes quizás podía ser una alternativa, actualmente no. Lo ideal es el tratamiento fibrinolítico. Y esto solamente es para que ustedes sepan el tiempo que nosotros debemos anticoagular. Cuando es una trombosis venosa, en este caso proximal o bueno, hasta puede ser distal, mínimo son 3 meses. Mínimo son 3 meses en los cuales yo debo anticoagular a mi paciente y posterior a estos 3 meses pedir nuevamente estudio de imagen para verificar que ya no haya presencia de un coágulo. En el caso sea un paciente que tenga un factor que no podamos mejorar, por ejemplo, los pacientes con neoplasias que no tengan respuesta o que sean refractarios a los tratamientos antiquimioterapia, a veces las duraciones son indefinidas. ¿Por qué? Porque el factor de fondo que tiene el paciente no lo estamos mejorando. Entonces, en esos casos preferimos mantener la articulación. En este caso, hay veces hasta las anticoagulaciones profilácticas, no necesariamente terapéuticas. ¿Ya? No sé si tengan alguna pregunta, chicos, hasta ahí termina la clase. Todo claro, doctora. Muy Sí, doctor. bien. Todo bien. Alguien me estaba escribiendo.